el sociólogo Hugo Acero, experto en temas de seguridad, justicia, manejo de crisis. Dividamos pantalla, por favor. Habíamos dicho que ha trabajado varios años en el Ecuador, conoce bien todo lo que ocurre en este país y esta es su especialidad. Doctor, ¿cómo está Hugo? ¿Me escucha? Lo escucho completamente. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Hugo? A ver, decíamos que usted ya conoce, ha trabajado, de hecho, aquí en administraciones municipales, concretamente. No sé si de pronto ha asesorado también algún gobierno, pero sabe la realidad que además ya la vivió Colombia. La pregunta es, ¿qué debe cambiar para que la lucha contra el narcotráfico sea exitosa? Se han hecho numerosos intentos, tenemos miles de policías en la calle, militares en la calle, operativos frecuentes, pero el tema del el ingreso de la droga parece ser un sinfín, ser un problema grave, porque seguimos siendo hoy el país número 1 de tránsito en el mundo. Y dicen ahora que tenemos un récord lamentable, ¿no? De que el 70%, 70 y pico por ciento de la droga que se distribuye en el mundo sale de este paisito. ¿Qué se hace, sociólogo Acero? Bueno, lo primero, he venido trabajando en Ecuador, no solamente con administraciones locales. Quiero decirle que el año pasado estuve precisamente con cooperación, con recursos de cooperación, estuve asesorando al gobierno de Ecuador en temas de seguridad. Y ahí se obtuvieron, digamos, buenos resultados, sobre todo en términos de reducción de los homicidios, que se pasa de una tasa de 46 homicidios a 35. Yo creo que es un buen resultado. Ahora, respecto a la pregunta, lo primero es reconocer que se está ante el crimen transnacional. No se está ante un crimen local que se puede manejar como se manejaba la seguridad hace 10, 15 años, 20 años, en donde teníamos unas bandas pequeñas con las cuales pues podíamos enfrentar desde el Estado, sino estamos ante un crimen transnacional con presencia real y efectiva de mafias transnacionales en nuestros países. No es solamente la situación de Ecuador, es la situación de la mayoría de los países por donde hay tránsito de droga y de otras rentas criminales ilegales. Entonces, frente a ese crimen transnacional, pues hay que tener respuestas igualmente transnacionales. Hay que buscar alianzas estratégicas, como lo está haciendo el gobierno de Ecuador, con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recuperar lo que se tenía en términos de acuerdos, en términos de avances con ese país, particularmente en lo que tiene que ver con las áreas de inteligencia operativa y de planeación estratégica, pero también hay que hacerlo con países europeos y con países de la región. En materia de seguridad y justicia, yo creo que son elementos importantes que hay que recuperar y que desde luego tener en cuenta a la hora de enfrentar el narcotráfico. Claro, uno de los temas más sensibles, sociólogo, es que no se ha podido todavía controlar el paso casi indiscriminado de la droga por la frontera norte, que sin duda es una frontera difícil de poder establecer, qué sé yo, campamentos, controles, porque es un área bastante complicada, geográficamente complicada. Nosotros hemos creído y seguimos creyendo que mientras ese cráter siga abierto, por ahí va a seguir pasando droga todos los días y el mercado estará inundado de droga y el requerimiento de contaminar contenedores entre los narcotraficantes va a seguir latente y va a seguir saliendo la droga de los puertos del Ecuador. ¿Qué se hace para, como parte de la lucha contra el narcotráfico, poder bloquear el paso de la droga por la frontera norte puntualmente? Bueno, hay dos ingresos de droga, particularmente varios ingresos de droga, pero particularmente con dos países, Perú y Colombia. En el caso colombiano, pues desde comienzos de siglo, los narcotraficantes encontraron una salida importante del producto de la cocaína hacia Ecuador y de Ecuador hacia otros países. Entonces, de manera particular, ahí ha faltado una coordinación y un trabajo de cooperación con el gobierno colombiano de manera permanente. No solamente en términos de poner ejércitos de lado y lado, sino cooperación que debe ir mucho más allá
desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de judicial, de cooperación judicial, que permite no solamente detener ese tipo de flujo de droga hacia el territorio ecuatoriano, sino sobre todo dar con los culpables y detener a quienes están desarrollando estas actividades al lado y lado de la frontera. Y eso requiere un trabajo permanente entre los gobiernos. Desafortunadamente eso no ha sido lineal, no ha sido permanente. Las desavenencias entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano en la época del presidente Correa, y particularmente en ese caso el presidente Santos, cuando se dieron las desavenencias más fuertes, y aún del presidente Uribe, no lograron cristalizar una cooperación adecuada. Y en el día de hoy, pues desde luego, del lado colombiano tenemos un gobierno que ha tenido muchas dificultades y sobre todo no ha orientado su política frente al tema del narcotráfico de manera contundente. Eso hace que de manera particular no haya un diálogo permanente y fluido de cooperación. Es que no se trata solamente de reunirse al lado y lado de la frontera, sino de lo que se trata es precisamente de tener una cooperación permanente, como digo, no solamente de presencia de ejércitos o de fuerzas armadas de lado y lado de la frontera para controlar el flujo, sino sobre todo en temas de inteligencia, en temas de investigación criminal, en temas de cooperación judicial. Un ejemplo claro, con Venezuela Colombia tiene relaciones, y hoy más que nunca con el gobierno Petro y con el gobierno Maduro. Se establecen, desde luego, esas relaciones, pero desde el punto de vista de cooperación judicial, pues no existe. Es más, se anda diciendo que va a haber un trabajo conjunto entre Venezuela y Colombia para controlar el flujo de droga desde el Catatumbo hacia Venezuela. ¿Cuál es la cooperación judicial que realmente existe? Del lado venezolano, los venezolanos y el gobierno venezolano está protegiendo a los guerrilleros y a los narcotraficantes del ELN. Si hay una real cooperación judicial, Venezuela debería detener y entregar a la justicia colombiana esos colombianos, esos guerrilleros, esos narcotraficantes que están siendo protegidos por el gobierno de Venezuela. Eso no es cooperación. Ahí no va a haber cooperación ni va a haber solución frente a ese problema. Entonces yo creo que en el caso ecuatoriano y colombiano hay que no solamente sentarse, sino esa sentada debe permitir una cooperación permanente de presencia de fuerzas armadas de lado y lado, de justicia también, de cooperación judicial y sobre todo de inteligencia y de entrega de información permanente. Una confianza que debería existir entre las fuerzas de los dos países para enfrentar un negocio que es transnacional. Y no solamente hacerlo con Colombia, hay que hacerlo con Perú. Y hay que hacerlo con Estados Unidos y hay que hacerlo con Europa, porque es de esa manera que se combate un negocio como el narcotráfico, que es un negocio transnacional. Claro. Hugo, dígame, ¿cómo entender que estamos en esta lucha contra el narcotráfico en el Ecuador y otros países del mundo donde todavía no alcanza pues, los niveles del Ecuador? Cuando tenemos en Colombia 200, dicen los entendidos, ustedes más entendidos que yo, 250.000 hectáreas de coca sembradas en el sur de Colombia, que son las que presuntamente ingresan con menos dificultad al Ecuador. Dígame una cosa, ¿el gobierno de Colombia tolera, entiende o es una especie de compensación para que haya paz en ese país, hacerse como que no ven esos envíos de coca? ¿O esto es medio fantasioso y no hay esa cantidad de droga como de coca como dicen sembrada? Bueno, el informe de Naciones Unidas del año 2023, que fue presentado en el año 2024, da cuenta de 253.000 hectáreas sembradas y de una producción de 2.600 toneladas de alcaloide, digamos, de cocaína. Eso es, digamos, el informe. Es más, algunas personas y especialistas en este tema vaticinan que para el año 2024 posiblemente llegaremos cerca a las 300.000 hectáreas sembradas. ¿A qué se debe esto? Desde el año 2015 se tomó la decisión, 2014 se toma la decisión de no fumigar, de no aspersar. Desde luego hay presiones y hay decisiones también de la Corte respecto al glifosato que se estaba utilizando para fumigar los cultivos de coca. En ese momento existían 44.000 hectáreas sembradas.
Con el correr de los años, y particularmente después de la desmovilización de las FARC, aparecen una serie de grupos que copan los territorios dejados por las FARC y que amplían las áreas cultivadas. Y pasamos de 44.000 hectáreas durante todos estos años a 253.000, con una producción altísima de cocaína. Uh-huh. Ahora, el paso de droga a Ecuador no fue desde esa época. El paso de droga desde Ecuador viene desde comienzos de siglo. Y comenzó saliendo precisamente por Tumaco, de ahí a Esmeraldas y la salida de Esmeraldas. Los gobiernos de ese entonces en Ecuador, como lo han hecho muchos gobiernos mexicanos, centroamericanos y de otros lados, consideraron que la coca estaba de paso, que la coca no se iba a quedar, que la coca no hacía daño, que antes dejaba algunos recursos. Y ese fue un error grandísimo, porque la coca, como siempre lo he dicho en cualquier país, la coca y el narcotráfico llegó para quedarse. Porque hay una producción amplia en Colombia. El 70% de la droga que se consume en el mundo se produce particularmente en Colombia. Si sumamos los países, en el caso de Perú, pues ya estamos pasando del 80% en términos de producción para el consumo mundial. Claro. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Ecuador? Porque no tuvo el cuidado, ni tampoco tuvo la suficiente fuerza, ni la decisión política de enfrentar el narcotráfico que estaba pasando de Colombia y que salía por Esmeraldas. Esmeraldas no solamente se quedó ahí, sino que hoy está copando los otros puertos y está buscando otras salidas. ¿Qué encontró? Una economía dolarizada. ¿Qué encontró? Un gobierno que no enfrentaba al narcotráfico como correspondía. ¿Qué encontró? Pues desde luego unos funcionarios que se dejaron corromper en ese paso, como sucede con el gobierno venezolano. Y aquí no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de unos funcionarios que se dejaron corromper. Y de manera particular eso fue creciendo. Y eso comenzó desde, como lo digo, y valga la redundancia, desde comienzos de este siglo. Claro, pero Hugo, perdona, donde se viene con este problema. Claro, pero y Hugo, es precisamente donde se hay que avanzar en cooperación. Pero perdóneme mi desconocimiento. ¿Por qué el gobierno colombiano no hace absolutamente nada, sólido, nada contundente para destruir o combatir, qué sé yo, la siembra indiscriminada de las plantaciones de coca? Porque no puede ser que no vean, ¿no? Por supuesto, no es nada contra el pueblo de Colombia, pero digo, es una situación real. Pero ahí están. Y usted me habla de 2.600 toneladas que me precisará cada cuánto tiempo se produce, ¿no? Esas 2.600 toneladas de cocaína. ¿Qué pasa que nadie mueve un pelo para que esta realidad cambie? Pues la verdad es que esto ha venido cayendo, como digo, se dejó de fumigar, pero también se dejó de erradicar. Claro. Pasamos de 70.000, 80.000, 120.000 hectáreas erradicadas. El año pasado no llegamos ni a 10.000. Y en lo que va corrido este año no se ha erradicado una sola mata. Y eso son decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Particularmente en ese campo, no va a hacer absolutamente nada en términos de erradicación. No hay una decisión clara respecto a eso por parte del actual gobierno colombiano. Y nos tiene, no solamente a ustedes, sino nos tiene en el caso colombiano, particularmente con la política de paz total que comenzó a desarrollar, que no solamente vinculaba a grupos con alguna ideología política como el ELN, sino que involucró absolutamente a todos los grupos, hoy ya no guerrilleros, sino simplemente grupos mafiosos dentro de la paz total. Comenzó con una serie de diálogos y hoy la mayoría son un fracaso. Pero así como hubo una paz total que propuso el gobierno y que está fracasando y fracasó, podemos decirlo, al día de hoy fracasó, no hubo una estrategia de seguridad contundente y fuerte para enfrentar a estos grupos criminales. Y durante su gobierno, y no solamente durante su gobierno, sino durante los últimos años, estos grupos han venido creciendo de manera muy fuerte. Hoy Colombia tiene cerca de 11 confrontaciones, ya ni siquiera en contra del Estado, sino confrontaciones entre los distintos grupos criminales peleándose las rentas criminales de la minería ilegal y sobre todo el narcotráfico. Y eso desde luego está dado precisamente por la inacción de nuestro Estado para enfrentar no solamente estas organizaciones criminales, sino el crecimiento del tema del narcotráfico y otras economías ilegales como el tema de la minería ilegal, particularmente el tema
extractivo de oro, que hoy es muy fuerte y que tiene unas rentas mucho más altas que las del narcotráfico. Muchas gracias a Hugo Acero. Siempre el tiempo es corto cuando una entrevista es tan interesante. Un abrazo, Hugo, muy amable. Con mucho gusto, feliz día. Gracias.